¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 13. Y se acordó Jehová. En la reunión anterior, comenzamos a estudiar el atributo divino exclusivo de Dios, que es la omnipresencia. Y hoy vamos a continuar. Titulamos esta enseñanza Y Jehová se acordó, aunque también la pudimos haber llamado el Dios que se acuerda. Y antes de continuar con el análisis del Salmo 94 en la parte en la que nos quedamos en la reunión anterior, quiero mencionarles algunos pasajes en los que la Biblia menciona que Dios se acordó. En Génesis 8, después de 120 años de Noé estar construyendo el arca y predicar a los hombres el juicio de Jehová que se avecinaba, y a cambio solamente recibir burlas e incredulidad, ¿se imaginan? 120 años anunciando Noé que se arrepintieran, invitándolos a subir al arca, advertirles que solo los que subieran estarían a salvo del juicio que se avecinaba. Y los hombres se quedaban así de, ¿what? ¿Qué es lo que dices, Noé? ¿Qué es lo que anuncias? Y lo que Noé les respondía es que viene una gran lluvia y un gran diluvio, y que solo los que estén a salvo en el arca sobrevivirán, y todos los demás perecerán, porque viene un gran juicio de Jehová contra toda la maldad que llena esta tierra. Y es que lo que Noé les anunciaba era algo totalmente incomprensible para ellos, algo que jamás había ocurrido. La lluvia, y mucho menos el diluvio, y todavía mucho menos comprensible para ellos era la inundación, algo que jamás habían visto. Hasta antes del diluvio no había llovido sobre la tierra. La forma en la que Dios irrigaba la tierra era haciendo subir vapor de agua de las entrañas de la tierra. Y de igual modo, la gente hoy día dicen, llevan quién sabe cuántos años diciendo que la segunda venida de Cristo, que va a ser en el 1970, que va a ser en el 2012, que va a ser en el 2000, que el rapto de la iglesia, que tinieblas llenarán la tierra, y nada de eso ocurre. Eso solamente lo creen gente de mente débil. Están locos todos los que creen eso, y mucho más aquellos que lo publican. Y en cambio, notemos la gran fe de Noé en medio de aquella apatía y escepticismo que lo rodeaba. Miren bien, durante 120 años Noé probó fidelidad y fe a Dios, construyendo el arca y anunciando el juicio de Jehová venidero sobre el mundo entero, y juntando los animales que se salvarían junto con su familia. Después, ¿alguien se acuerda por cuánto tiempo llovió durante el diluvio? 40 días y 40 noches. Y todavía, cuando dejó de llover, para volver a ver tierra seca, para que el arca se volviera a asentar sobre la tierra, tuvo que pasar poco más de un año para que Noé y su familia poblaran la tierra una vez habiendo sido juzgada, habiendo sido limpiada de toda la maldad que antes la habitó. Fueron exactamente 1 año y 10 días lo que Noé y su familia y todos los animales que estaban con ellos en el arca tuvieron que esperar para volver a tocar con sus pies en tierra.
Y justamente en Génesis capítulo 8, versículo 1, dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y nosotros, pensando que Dios se tarda en cumplirnos sus promesas, que Dios ya se olvidó de nosotros, cuando en realidad muchas veces somos nosotros los que nos olvidamos de Dios. Y de igual modo, en Génesis capítulo 30, dice que Dios se acordó de Raquel. ¿Cuándo se acordó Dios de Raquel? Bueno, la historia de Raquel es la siguiente. Jacob, el que fue su marido, desde que la vio, la amó y la pidió en matrimonio. Y su padre lo engañó, haciéndolo trabajar 7 años por ella. Y la noche de bodas lo embriagó, y una vez que perdió él la conciencia, lo dejó ir a su habitación nupcial, y lo que descubrió cuando despertó es que quien amaneció con él en su cama no fue Raquel, su amada, sino su hermana mayor, que se llamaba Lea. Y descubriendo la trampa, Jacob vino y confrontó a su suegro preguntándole: ¿qué es esto que me has hecho? Si yo trabajé y te pedí a Raquel, ¿por qué me diste a Lea? Y el hombre le respondió: mira, lo que pasa es que se me pasó decirte, ¿verdad?, que la costumbre aquí por estas tierras es que no se vale chivo saltado, chivo quedado. No, aquí te podemos dar 2 por 1. Mira, no te preocupes, cumple la semana nupcial de tu deber nupcial con Lea, y después te casas con Raquel. Pasando estos 7 días te casas con Raquel, no más trabajas para mí otros 7 años. Y Jacob, que amaba a Raquel, se le hizo poco trabajar por ella otros 7 años. Lo que el papá no se dio cuenta es el lío en el que estaba metiendo a sus 2 hijas. Porque Jacob amaba a Raquel y menospreciaba a Lea. Y esto hacía a Lea muy infeliz. Pero resulta que Raquel era estéril y que Lea sí tuvo hijos. Y esto también puso a Raquel muy infeliz y en desventaja. Entonces comenzó una guerra entre las 2 hermanas por darle hijos a Jacob, que le dieron sus criadas para tenerlos con ellas a cuenta de estas, haciendo que cuando las criadas dieran a luz los hijos, los dieran sobre las rodillas de las hermanas, hasta que se acordó Jehová de Raquel. Vamos a verlo. En Génesis capítulo 30, versículo 22, la Biblia dice de esta manera: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Una historia muy parecida ocurrió a Ana, quien también, dice la Biblia, no podía tener hijos, tenía una rival que tenía hijos con su marido y se los paseaba delante de ella, burlándose de ella, hasta que también Jehová Dios se acordó de ella. Esta historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, que dice de esta manera: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Después de estos 3 casos en los que hemos visto en la Biblia la expresión "se acordó Jehová", estamos en mejores condiciones para concluir una mejor interpretación de qué es lo que significa esta expresión: se acordó Jehová. ¿Acaso Dios necesita nuestras oraciones, nuestro clamor en medio del sufrimiento, para volver a acordarse de nosotros?
¿Acaso está tan ocupado él atendiendo el asunto del conflicto en el Medio Oriente o la invasión de Rusia a Ucrania que se le pasó que Raquel no tiene hijos, que Panchito no tiene trabajo, que a Lupita la dejó el novio y que ya se le está pasando el tiempo para casarse? Por supuesto que no. Pero el dolor y el sufrimiento sí son cosas que hacen que nosotros nos acordemos de Dios y nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón. Imagínense ustedes si Dios no tiene el control sobre todas las cosas y circunstancias, si estaba predestinado que el Mesías proviniera de la línea de Lea. Pero resulta que a Jacob le gustó Raquel y la pidió por esposa y trabajó por ella 7 años, y que Labán se la da. Se casan, tienen hijos, viven felices para siempre. Y el Mesías, ¿a quién le importa el Mesías? Es decir, el propósito de Dios. Y es que la verdad, nuestra vista es muy corta. Muchas veces pensamos que Dios existe para cumplir nuestros propósitos y no entendemos que nosotros existimos para cumplir el propósito de Dios. Es decir, para esto hemos sido predestinados, con un propósito específico que Dios tiene para nuestras vidas. Es cierto que la Biblia dice que Jehová se acordó de Raquel y le concedió tener hijos, pero aunque no lo dice, Jehová también se acordó de Lea, que era a través de ella que él tenía el propósito predestinado que proviniera el Mesías, y por esa razón permitió que Labán hiciera la trampa contra Jacob de darle primero a Lea antes que a Raquel. Y de esta manera se confirma la escritura que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Es decir, es cierto, Dios se acordó de Raquel y le concedió tener un hijo, pero en el propósito de Dios estaba que Lea también, a través de ella, proviniera el Mesías, y por lo tanto, Dios también se acordó de ella conforme a su propósito y le concedió dar a luz hijos. Y de esta manera quedan claramente manifestados los atributos de Dios de la soberanía, la omnipotencia y la fidelidad. Lo que tenemos que entender con esto es, Dios no se olvida de ningún detalle, ni es ajeno a ninguna circunstancia de nuestra vida. Y nos muestra que si no fuera por su gracia soberana, Raquel, Ana, Noé y cualquiera de nosotros, en esta desesperación y mundanalidad y circunstancias difíciles, adversas, injustas que vivimos, también vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra. Nosotros también nos corromperíamos y nos perderíamos. Pero Dios, por su gracia con la que nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, nos preserva. No olvidemos que la fe es un don de Dios, que nadie llama a Jesús Señor sino por su Espíritu Santo. No es un acto de nuestra voluntad ni de nuestra bondad. Que venido el momento, es decir, el tiempo designado por Dios en el que Dios se acuerda de nosotros, Dios nos llama y nos justifica. Esto es, nos revela su salvación, que es por gracia, por medio de la fe en la sangre de Cristo. Y a partir de ese momento, Dios nos viste de justicia y su Espíritu nos impulsa a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y no solo se trata de una mayor santidad e integridad, una mejor calidad relacional
en nuestras vidas, lo cual por supuesto es una evidencia clara de que Cristo habita en nuestros corazones, sino que también Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que de alguna manera Dios nos abre puertas de oportunidad para que también nosotros compartamos con el mundo perdido nuestra fe. El que es de Cristo nos oye y el que no nos desdeña, se burla, se opone y de alguna manera trata de persuadirnos para que no continuemos nosotros con esta decisión de seguir y servir a Cristo. Y es así en tanto que aguardamos el día de la resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos a la imagen del cuerpo glorificado del Cristo resucitado. Es decir, lo que la iglesia espera es, juntamente con la creación que está gimiendo con dolores de parto, el día del rapto en el que seremos transformados y veremos a Cristo tal cual Él es, habiendo sido nosotros transformados también a su imagen. El orden, por tanto, es llamados, justificados y glorificados. Llamados nos referimos, por lo tanto, al momento cuando decimos Dios se acordó de nosotros y a partir de entonces cambió nuestra historia. Eso es lo que pasó con Noé, eso es lo que pasó con Raquel, eso es lo que pasó con Ana y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros a partir del momento en el que ocurre nuestro llamado. Algo similar también ocurrió con Moisés, que se convirtió en un libertador. De alguna manera, al involucrarnos nosotros después en el avance y desarrollo de nuestra vida como cristianos, también somos una especie de libertadores que predicamos el evangelio a toda criatura. Es entonces a partir de nuestro llamado que dejamos de ser como Sodoma y Gomorra y comenzamos a hacer justicia de Dios. Comenzamos a ser transformados por el Espíritu de Dios como a través de un espejo de gloria en gloria y de poder en poder, transformándonos y convirtiéndonos en personas más parecidas a Cristo. En la reunión anterior vimos que Dios es Dios de venganzas y hoy estamos viendo que Dios se acuerda. Y lo que quiero decir al relacionar lo que comenzamos a ver en la reunión anterior acerca del Dios de venganzas y en esta reunión acerca del Dios que se acuerda es que Dios se acuerda tanto de los que predestinó que un día los llama, los justifica y los conduce a la glorificación, como también se acuerda de los que nos hicieron toda clase de impiedad y maldad. Y a todos les arregla sus cuentitas. Tanto si Raquel no podía tener hijos, tanto si Moisés había cometido un error de juventud y por esa causa tuvo que huir al desierto porque se precipitó matando a un egipcio y ahora estaba descalificado por su propio pueblo para ser él el libertador que los llevara a la tierra prometida. Dios a cada uno le ordena su cuenta, de tal manera que tanto a los que hicieron bien como a los que no lo hicieron, Dios los pone en orden. Dios es justo y no dará de ninguna manera por inocente al culpable. Y no que seamos nosotros, como ya lo dijimos, mejores que ellos, sino que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y Él tuvo misericordia de nosotros. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Dios quiso tener misericordia de nosotros, nos preservó, nos predestinó y aquí estamos en el camino, la verdad y la vida, dirigidos por el Espíritu Santo para ocuparnos cada vez con mayor dedicación de la obra de Dios. En el Salmo 94, verso 6, acerca de los que hacen impiedad, dice de esta manera: a la viuda
y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Esta clase de personas, los impíos, los perversos, los violentos, los incrédulos, tienen la paciencia de Dios como tardanza o de plano como inexistencia, y han convertido la maldad como la nueva normalidad. Pero ¿se acordará Dios en algún momento de su iglesia? ¿Se acordará Dios en algún momento de sus predestinados y los pondrá a salvo? En tanto que también se acordará Dios de los perversos y de los violentos, y también los juzgará por sus maldades, de las cuales no se han arrepentido y que han terminado por convertirse en iniquidad, y por sus soberbias, que también desembocaron en convertirse en impiedades y violencias. Dice a continuación, en los versos 8 y 9, entiendan, necios del pueblo, y ustedes fatuos, ¿cuándo serán sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. ¡Qué palabras tan tremendas! Dios está llamando a los perversos de este mundo y les está advirtiendo que Él oye y que Él ve. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, lo cual es el tema de nuestro estudio del atributo divino que estamos analizando en esta ocasión. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tenemos que tenerlo por seguro y darlo por hecho. ¿Pero cuándo será? Bueno, será cuando llegue el momento preciso para ello. De toda palabra ociosa que el hombre hablare, dice la Escritura, tendrá que dar cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Y cuándo es ese día? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque el derecho sale torcido, porque la impiedad cada vez se vuelve más calcitrante, se vuelve más insoportable. Bueno, el día que Dios considere oportuno, Él intervendrá con juicio. El día que Dios considere oportuno, Él pondrá a salvo a sus escogidos. Dice a continuación, el que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Quiero detenerme un poquito en el análisis de estos versículos. El que castiga a las naciones. ¿Qué es lo que dice? Que en algún momento Dios ejercerá justicia, reprenderá. Dice, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Bueno, es un hecho que Dios entre los hombres, aún inconversos y aún rebeldes a su voz, Él ha repartido dones y talentos, y entre ellos está la ciencia, la habilidad para las artes o para los deportes o para la tecnología o para la medicina, etc. Dios ha dado talentos y dice la Escritura que en algún momento Él pedirá cuentas de esos talentos que Él ha repartido entre los hombres, y que entre esos hombres, bueno, habrá algunos que dirán, pues yo no quise creer en ti, yo de alguna manera escondí ese talento, no lo quise usar, o de plano lo usé para otra cosa que no eras tú, porque no quise creer en ti. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, dice el verso 11, que son vanidad, que son pensamientos que no lo tienen en cuenta Él, que no lo respetan, que no lo buscan, que no lo honran,
que no están haciendo tesoros en el cielo porque el Espíritu Santo no está en ellos, que están haciendo maldades, que están haciendo cosas innecesarias, vanas, y dice que en algún momento, bueno, la vida también de estos hombres, como la nuestra, llegará a su límite y tendremos que comparecer ante Dios para dar cuentas de en qué pusimos nuestra fe, en qué pusimos nuestro tiempo. En cambio, dice el verso 12, refiriéndose a los que sí le recibimos y creímos en su nombre, a quienes Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, el verso 12 dice de esta manera: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley le instruyes. ¿A quién se refiere? A nosotros, a la iglesia. ¿Y qué significa la palabra bienaventurados? Doblemente dichosos, doblemente felices. ¿Por qué? Porque seguramente el arrepentimiento producirá buenos frutos, buenos resultados, buenos dividendos en nuestro peregrinar en este mundo, que es una vida de prueba, es una vida en la que Dios está demostrando la eficacia de su preservación, de los santos, los que Él ha justificado. Dios está mostrando la garantía que Él proveyó al haber predestinado desde antes de la fundación del mundo a los que han de ser salvos, los que habían de creer. Y recordemos, nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Es decir, no podemos negar que nuestra fe no es un acto de nuestra voluntad, ni significa que nosotros seamos mejores que aquellas personas que lo rechazaron. Simplemente significa que fue Dios quien puso en nosotros la fe y que en algún momento Dios la despertó, y por eso estamos aquí. Cuando Él nos llamó, como ya lo dijimos también, Él comenzó en nosotros un proceso de justificación, y como dice aquí, Jehová comenzó a instruirnos en su ley, y al comenzar a aplicar su ley, nosotros comenzamos a limpiar nuestro camino. Al comenzar a aplicar su ley, bueno, nosotros comenzamos a perdonar, comenzamos a amar con amor de Dios, a la forma de Dios, como dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Antes éramos amorosos, éramos amables, éramos generosos, pero muchas de esas cualidades no alcanzaban para que las personas fueran recíprocas, y mucho menos para que pudieran ser salvas. Y hemos encontrado en la ley de Dios que lo único que realmente salva es dar a Jesucristo. Las personas tienen problemas por causa del pecado, y el nombre de Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados. La razón de los grandes problemas de la humanidad está en la falta de arrepentimiento, está en la falta de Cristo en el corazón de las personas, y son bienaventurados, como dice aquí, aquellos a quienes Jehová nuestro Dios corrige y en su ley nos instruye. Si les parece bien, vamos a dejar hasta aquí este estudio del Salmo 94, dando gracias al Señor en oración. Si gustan, vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar y dar gracias por lo que hemos aprendido en esta ocasión. Ya habíamos aprendido que venganza es una palabra que significa justicia, y hemos descubierto en los atributos de Dios que justicia significa que Dios no hace favoritismos, que de alguna manera el hecho de ser predestinados no nos exime de ser disciplinados, y de alguna manera, como dice la Escritura, Dios disciplina al hijo que ama y castiga al hombre que recibe por hijo. Cuando Dios nos llama aprendimos hoy, cuando Dios se acuerda de nosotros y Él interviene, despertando en nosotros la fe predestinada, la fe con la que Él nos había equipado desde antes de la fundación del mundo, para que, llegado el momento, comenzara en nosotros su precioso Espíritu el proceso de justificación, de instruirnos en la ley de Dios por medio de la obediencia y
la comprobación al obedecer de que las palabras de Dios son fieles y que en la obediencia efectivamente está la bendición. Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos de este mundo y las revelaste a tus pequeñitos. Nosotros no somos mejores que ellos y no es un acto de nuestra voluntad el hecho que estemos aquí. Es por tu gracia soberana con la que tú nos elegiste en Cristo antes de la fundación del mundo, que nosotros llamamos a Jesucristo Señor y que estamos aquí en un proceso de discipulado. Como también hemos aprendido, a los primeros cristianos, antes de llamárseles cristianos, se les llamaba discípulos, precisamente porque una vez llamados, una vez que el evangelio es recibido en el corazón de aquel al que tú has escogido por gracia, comienza en esta persona el proceso de santificación. El Espíritu Santo santifica, y esto significa que el Espíritu Santo se hace cargo de la novia del Cordero y la viste y la perfecciona para el día de las bodas del Cordero. Y mientras ese día llega, bueno, nosotros nos ocupamos de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que se cumpla precisamente lo que Adán profetizó como un tipo de Cristo al recibir a Eva, su mujer. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Igualmente, la iglesia tiene que ser del mismo material del que fue hecho Cristo. Y Cristo, bueno, estaba lleno del Espíritu Santo y del conocimiento y de la gracia de Dios. Y de la misma manera, esta gracia que el Padre ha concedido a su Hijo al prepararle una novia, esta gracia nos provee de los recursos de conocimiento, de gracia, de piedad, de justicia, para que llegado el momento seamos una novia digna para participar de las bodas del Cordero. Y como está escrito, sin santidad nadie verá al Señor, y también aquellos que no están vestidos debidamente, dignamente, tampoco podrán participar de las bodas y serán echados a donde es el lloro y el crujir de dientes. Padre, el anhelo de nuestro corazón es ver a Cristo cara a cara, nuestro amado, el que pagó la dote por una novia que el Espíritu Santo limpia de toda mancha, de toda arruga, y viste de toda justicia, y la ocupa en toda buena obra preparada por Dios para que andemos en esas buenas obras. El anhelo de nuestro corazón es ser hallados fieles, es ser hallados como las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas llenas de aceite y encendidas, porque anhelamos, como dice la Escritura, el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Anhelamos el regreso de Cristo y que venga tu reino milenial, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que descienda, como está escrito, la Jerusalén celestial, y que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por el tiempo que nos dedicas. Gracias, Señor, porque tú haces de nuestro corazón una tierra fértil. Gracias, Padre, porque tú abres nuestro oído, porque tú nos estás preparando, tú nos escogiste, Señor, como la novia del Cordero, y queremos ser
está este anhelo en nuestro corazón, como dice, ser más como Cristo, y el que tiene este anhelo se purifica a sí mismo. Queremos que tú nos transformes más como es Él y nos quites más de como éramos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.